¿Qué tan saludable sería para la democracia mexicana que el próximo presidente de la República no tenga contrapesos en el Congreso? ¿Habría riesgos de que volvamos al sistema de partido hegemónico y a un Congreso de alzadedos? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El pasado domingo los mexicanos vivimos una jornada excepcional. Contra todos los pronósticos tuvimos una auténtica fiesta cívica en las elecciones presidenciales. Todo estaba resuelto a las 9 de la noche. Los contendientes Ricardo Anaya y José Antonio Meade reconocieron su victoria antes de que se cumpliera una hora después del cierre de casillas, algo que hace mucho tiempo que no ocurría. Esto facilitó el resto de lo que ha sido el proceso de transición hacia el nuevo gobierno. Hemos visto imágenes que nos gustan, que nos agradan, imágenes que reflejan concordia entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña. Hoy, para comentarnos esta situación, para darnos pormenores, su visión, a alguien que tiene mucha experiencia en estos temas, tenemos como invitada a la doctora María Marván, socióloga, politóloga, exconsejera del IFE. Tendrá mucho que decirnos sobre cómo ha vivido esta experiencia y cuáles son los riesgos porque los hay, de que haya un presidente tan poderoso con un Congreso, con una mayoría en el Congreso, y cuáles serían las ventajas. María, muy buenas noches, qué gusto de tenerte. Un primer comentario. Muy buenas noches, muchas gracias. El primer comentario creo que es lo que comentas, Pancho. Creo que hay que reconocer la civilidad de la democracia. Los anuncios que se fueron dando el domingo en la noche, creo que cada quien estuvo en su papel y a su hora. El primero que sale es José Antonio Meade, inmediatamente después Anaya, a reconocer la derrota. Hay quien dice, con 30 puntos no tenía nada más que hacer. Podrían no haberlo hecho. Y yo creo que hay que reconocerlo porque vale el gesto. Y claro, en ese momento se quitó la presión. Después viene un tiempo más o menos de silencio, muy pacífico, pero de silencio, y en donde sale alrededor de las 11 de la noche, creo que bastante en punto, primer lugar el presidente del INE, es decir, la autoridad que los mexicanos nos hemos dado para contar las elecciones. Inmediatamente después, encadenado en cadena nacional, el presidente de la República, y unos minutitos después, López Obrador, el candidato triunfante. Creo que el orden es muy importante. Había quien decía en alguna de las muchas transmisiones, todos los canales hicieron transmisiones, estamos esperando a que salga López Obrador. Yo de verdad decía, espero que no salga hasta que no salga la autoridad, porque él sí se va a equivocar. Así como acertaron Anaya y Meade al salir a las 8 de la noche, él se hubiera equivocado y lo hizo, la verdad, todos en un ejemplo de democracia que creo que tenemos que replicar en todos lados. El reconocimiento de la derrota es algo que nos ha sido muy ajeno y que no estoy segura que si el resultado hubiera sido otro, el segundo lugar hubiese sido tan generoso. Esto siente un precedente, es decir, asistimos al advenimiento de la cultura de la derrota que no conocíamos en México. Me encantaría decir que sí. La verdad, yo en 2000 pensé que habíamos vencido la cultura del fraude, y el fraude, exista o no, está instalado en el vocabulario de los mexicanos. Porque la cultura es una leyenda negra, ¿no? Es una leyenda negra, claro. Y normalmente el que pierde habla de fraude, y el tercio de la población que no ganó, cuando se dividía a tercios, hoy no tenemos tercios, hoy tenemos un escenario que nunca esperamos, era el que hablaba de fraude. Y sobre eso, doctora, es una inquietud que tengo como demócrata, como ciudadano.
Veo en el mapa geopolítico, se llama así, doctora, usted que es especialista, creo que esa votación masiva no creo que sea sana para la democracia, porque ahora no hay equilibrios. O sea, el presidente no va a tener un equilibrio del lado legislativo, del lado del Congreso, no lo va a tener. Y entonces, en un país con una tradición, no juguemos con las palabras, con una tradición hegemónica, por no decir otra palabra, yo creo que sí mueve a inquietud. ¿No cree usted? Yo creo que una de las grandes preocupaciones que debemos tener todos los mexicanos, con independencia de por quién hayamos votado, es precisamente la reconstrucción de un sistema de equilibrios. No hemos tenido un legislativo que sepa hacer contrapeso, aun cuando teníamos votaciones divididas. Pasaba de ser obstruccionista a ser cómplice. Creo que ahora los partidos de oposición tendrán que aprender a hacer contrapeso. Lo que queda de los partidos de oposición. Lo que queda, pero yo creo que tenemos una gran interrogante. Este proceso electoral vimos 3 coaliciones extrañísimas, muy, muy extrañas. Cierto. ¿Sí? Yo no estoy segura que los diputados del PES, porque parece ser que el PES se queda sin registro, con 50 diputados. Con 50 diputados y sin registro, lo cual es pues casi un absurdo. Surrealista. ¿Sí? Yo no estoy segura que en todo vayan a votar con López Obrador. Habrá que ver cómo se comportan. El PT sí tiende a ser más cercano. Entonces, sí habrá que ver ya en el Congreso cómo se van a comportar y cómo van a ir caminando. El Partido Acción Nacional y el PRI van a tener muy pocas posibilidades de oponerse y van a tener que aprender a ser muy inteligentes simplemente para ser escuchados, cosa que pues nunca han estado en esa lógica. María, mucho se ha hablado de que este fue un voto de castigo, un voto de odio, una votación tan copiosa, porque es el presidente que más votado ha sido el presidente electo o candidato todavía electo López Obrador. Nunca nadie había recibido tal cantidad de respaldo de parte de la sociedad. ¿Qué reflexión te provoca? O sea, ¿por qué la gente pintó de guinda la República Mexicana? El país completo, porque si vamos a elecciones locales lo mismo sucedió. La República Mexicana. Yo creo que claramente había un voto antisistema, el hartazgo de la gente en contra del gobierno de Peña Nieto venía claro desde enero de 2017. Ellos calcularon que el gasolinazo no iba a influir y que había suficiente tiempo para recomponer la expectativa, mismo que yo creo que era necesario. No me gusta pagar más por la gasolina, pero en términos económicos era necesario. Desde ahí, claramente, López Obrador siempre vino arriba, ¿sí? Supo leer muy bien esta lógica antisistema. Él siempre se ha colocado antisistema. Inclusive muchos de sus seguidores nos dicen, él no viene del poder. Perdón, pero haber sido jefe de gobierno del Distrito Federal es haber tenido poder, hasta donde entiendo, pero puedo equivocarme, ¿sí? Él sabe medir esto y la oposición, ni Anaya ni Mid, lo saben medir. Juegan al voto del miedo cuando la sociedad mexicana ya vivía con miedo. El INEGI nos los dijo desde hace más de un año, 70-75% de la población tiene miedo de salir a su casa, ser asaltado y sufrir algún ataque del crimen organizado. Si tú a una población temerosa le ofreces miedo y le dices, qué miedo que vaya a haber cambio, lo que la gente dice es, lo que yo quiero es cambio. En enero, según las encuestas, que ahora vimos que sí sirvieron, porque quienes no querían este resultado se dedicaron a decir, las encuestas no sirven, las encuestas no sirven, no había esta distancia entre los 3 candidatos. Siempre estuvo López Obrador arriba, siempre estuvo Anaya en segundo lugar y siempre estuvo Mid en tercero. Nunca hubo un cruzamiento. Pero digamos que de así, acabó así. ¿Qué quiere decir?
que López Obrador hizo todo bien en la campaña, con una no muy buena actuación en los debates. Los debates no son los suyos, pero tampoco cometió errores garrafales. Y los otros dos todo lo hicieron mal. Se pelearon todo el tiempo por el segundo lugar cuando había que conseguir el primero. Claro, yo pienso que esta situación de que tampoco quedó claro al cierre de campaña quién tenía el segundo lugar, nunca se supo. Contribuyó al nunca resultado. Lo quisimos saber porque las encuestas serias, y yo creo que ahora sí vamos a poder distinguir muy bien las encuestas serias de las no serias, siempre trajeron a Anaya en segundo lugar. A lo mejor más pegado, pero sí, siempre trajeron a Anaya en segundo doctora, lugar. Pero no se olvide que las encuestas ahora funcionaron y hay que aplaudirlas, pero no habían funcionado nunca. En el 2016, el PRI a las 11 de la noche ganaba 9 gubernaturas y terminó perdiéndolas todas. Ganó el PAN 7. Yo creo que es otra lectura interesante de esta elección. Doctora, y para terminar, porque ya en la tele, la tiranía del tiempo, ya veo por ahí que están haciendo señas, pero, doctora, hay algo interesante también. El presidente electo, Pancho tiene más esas cuestiones teóricas en la mente, pero bueno, creo que es todavía candidato electo, no es presidente electo, pero bueno, a los efectos, hablando en plata, el presidente electo. ¿Quién ganó la elección? Puede hacer cambios constitucionales, si quiere, porque cuenta con la mayoría en 18 congresos locales. Y para hacer un cambio constitucional necesita 17. Necesita mayoría calificada, que no tiene. Mayoría calificada es 2/3 para modificar la Constitución. Pero reformas constitucionales sí. Claro. Para las reformas constitucionales, pero no preveo que le sea difícil. Por eso digo, el presidente tiene un gran reto, porque además no tiene pretexto. No nos podrá decir dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3, no pude hacer lo que necesitaba porque no tuve... El Congreso no me dejó. El Congreso no me dejó. Ese pretexto desde hoy está muerto. Pero por otro lado también tiene que conseguir la mayoría calificada y será un reto y habrá que ver. Yo creo que a todos nos conviene que esto funcione bien. Tiene un inmenso poder. Habrá que ver cómo funcionan en los estados los gobiernos divididos, porque muchos gobernadores priistas y panistas, ahora el Estado de México amaneció con un gobierno en contra, lo que nunca previmos. La construcción de la gobernabilidad y la reconciliación del país, creo que es realmente el reto que tenemos por delante. Pero debemos estar felices. O sea, en estos días esperábamos tigres y diablos sueltos y va muy bien todo. Sin duda, dado el ambiente complicadísimo que había precedido la elección y que fue un proceso muy violento, 130 políticos muertos desde el inicio del proceso hasta el cierre, no preconfiguraban una situación como la que estamos viviendo de civilidad, de democracia, estas imágenes tan cordiales que hemos visto, tan amables que hemos visto, los mercados tranquilitos. Es decir, todo esto ayuda, anima y nos hace pensar que por lo menos ahorita podemos estar tranquilos, quién sabe más adelante, pero como tú dijiste, el tiempo es tirano. La tiranía del tiempo. Llegó el tiempo de despedirnos, muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.